si Recording in había, por ejemplo, progress. duplicidad o no de la producción cartográfica, etcétera, ¿ya? Y es por eso de que en este mini caos, por así decirlo, antes del 2000, es que al principio del 2000 empieza la conversación de, porque se genera la necesidad de crear un sistema nacional de información territorial. Ya. Primero, cuando se empieza a hablar de este sistema nacional llamado SNIT, técnicamente en Chile se llama Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial, son las siglas del SNIT, y hoy en día depende del Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Ya? Y este sistema, como dice ahí entre comillas, es un sistema. ¿Qué significa que eso sea un sistema? De que es un paraguas de organizaciones, ¿ya? Que funciona como un mecanismo de coordinación, ¿ya? Para cómo poder gestionar de buena manera toda la información territorial que existe en el país. Y toda esta información también esté integrada por todas las instituciones del Estado y también por los usuarios de esta información, ¿ya? Entonces, esto no es solamente el SNIT, no es solamente como una oficina o una agencia que está en una oficina del Ministerio de Bienes Nacionales, no, ¿ya? El SNIT lo conforman todo este grupo de organizaciones, ¿ya? Cuando hablamos de esta oficina que está en el Ministerio de Bienes Nacionales, ¿ya? Estamos hablando de la Secretaría Ejecutiva del SNIT, ¿ya? Ahora, para la creación de este sistema nacional, comenzaron, como les comenté, a principios del 2000, empezaron ciertas conversaciones de poder crearlo, y eso se concreta cuando se publica un decreto supremo el año 2006 que crea este sistema, ¿ya? Ahora, muchos quizás pueden preguntarse por qué está en el Ministerio de Bienes Nacionales, ¿ya? Podemos tener muchas teorías, podríamos decir porque em, la cartografía de Chile, no sé, es parte de un bien nacional. eh, ¿Y por qué, por ejemplo, no está esto quizás en el Ministerio del Interior, que tiene que ver con la seguridad pública? ¿O por qué esto no está, si tiene que ver con los temas del desarrollo? ¿Por qué no está en la Subdere? ¿Por qué, por ejemplo, si también tiene que ver con temas territoriales, por qué no está en el MIMBU, etcétera? ¿Ya? Y así como, así por decirlo como anécdota, ¿ya? Esto está en el Ministerio de Bienes Nacionales, no porque tenga una explicación como jerárquica, así como de que esto tiene que estar dentro de los bienes del Estado, no, sino que simplemente está en bienes nacionales porque aquí nace este proyecto, ¿ya? Solamente por eso, ¿ya? Entonces, el año 2006 se publica el Decreto Supremo número 28, ¿ya? En el que, en este caso, el ministro de la época, el presidente de la República de la época, publican este decreto que crea el Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial y, como está ahí subrayado, que tiene como objetivo apoyar, optimizar la ejecución de la política de gestión territorial, de información territorial y velar por el pleno cumplimiento de ella, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el desarrollo del país y el bienestar de la ciudadanía? Llámese el SNIT, que es el que tiene que hacer cumplir esta política, ¿ya? Y es ahí donde nosotros empezamos a decir, ya, pero esta política, ¿hacia dónde tiene que apuntar? Va a apuntar a que todo esté interoperable, va a apuntar a que todos los files estén como Open Data, no, y ahí es donde uno dice, no, una política tiene que apuntar a qué datos o cómo tecnológicamente puedo apoyar para desarrollar de manera correcta, en este caso, de buena manera el país, ¿ya? Y eso es como la parte de la segunda unidad donde vamos a hablar sobre el IGIF, ya que es el marco integrado de información geoespacial, donde se habla mucho de hacia dónde tienen que apuntarse las políticas, ¿ya? Bueno, el decreto supremo nosotros lo vamos a ver de manera muy detallada en en la próxima clase, la del día viernes, ya la vamos a leer completa. ¿Mm? Lo siguiente tiene que ver con qué es SNIT por una parte, ¿ya? Y qué es I de Chile, ¿ya? Son dos cosas que están relacionadas entre sí, pero son distintas, ¿ya? Lo primero, el SNIT, ¿ya? Como recién lo comentamos, se crea mediante decreto supremo, el decreto número 28 del año 2006, en el que este decreto crea el Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial y tiene como objetivo, perdón, coordinar la acción del Estado en cuanto a la gestión de información territorial para garantizar el acceso ciudadano y otorgar a las autoridades herramientas para tomar decisiones e implementación de políticas em, eh, e implementación de políticas públicas, ¿ya? Entonces, de alguna manera, el SNIT es como este gran paraguas, lo vuelvo a insistir para que no confundan em, el día de mañana, es como este gran paraguas de distintas organizaciones e instituciones públicas, ¿ya? Que trabajan de manera coordinada, ¿ya?
Pero una vez que, si nos adelantamos ya a la época, por ejemplo, empezamos a trabajar, a todos tener cierta, em, cierta coordinación, empezamos entre todas las instituciones a interoperar, etcétera, etcétera, y tuviésemos ya una buena infraestructura de datos bien organizados, ya nos encontramos, eh, encontramos como en el momento perfecto para darle una segunda derivada, que sería la creación de una I de Chile, ¿ya? Que en este caso, la I de Chile pasaría a ser la infraestructura de datos geoespaciales de Chile, en el que todas estas instituciones trabajan de manera coordinada y colaborativa para poner a disposición de toda la comunidad la información geoespacial y de tal manera que si ellos actualizan en su oficina, inmediatamente esto también se vea reflejado en los sistemas, digamos, informáticos o a través de un portal web o de un geoportal, ¿ya? ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Para que pueda ser útil para toda la gestión pública y privada y también, obviamente, solventar ciertos problemas que puedan o necesidades que puedan tener los ciudadanos, ¿ya? Entonces, la I de Chile es una consecuencia de la organización del SNIT, ¿ya? Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque muchos, por ejemplo, hablan del SNIT, o otros hablan de la I de Chile, etcétera, etcétera, pero tenemos que entender muy bien esto porque el día de mañana, cuando ustedes desde sus empresas o desde la institución pública empiecen a trabajar en armar una IDE, ¿ya? Tienen que entender de que la IDE va a tener por sobre la IDE va a haber otro paraguas, que va a ser, por ejemplo, un UJIT, una agencia de algo, va a haber como otra organización que tiene como producto la IDE, ¿ya? La IDE SAF, la IDE Hugo, la IDE del Biobío, la IDE de Coltauco, la IDE de Puerto Montt, etcétera, ¿ya? Entonces, es importante que puedan separar conceptualmente bien estos conceptos, ¿ya? Ahora, después les voy a contar un poco como de la historia de la I de Chile para que vean también de que es algo que acá en el país se ha trabajado por muchos años, principalmente de principios del 2000, lógicamente, ¿ya? Igual tampoco es tantos años, ¿ya? Son cerca como de, ¿cuánto? 18, como 18 años aproximadamente ya. Em, 19. Y que, ¿cuál fue la curva de madurez? ¿Ya? Porque tampoco ustedes del día de mañana pueden esperar de tener una IDE excelente, todo coordinado, funcionando en 1 o 2 años, ¿ya? También esto requiere una curva de madurez, ¿ya? Eh, lo primero es que el año 2001, ¿ya? Hubo un instructivo presidencial en el que se crea el Comité de Ministros de la Ciudad y el Territorio, ¿ya? Acá empiezan como las primeras conversaciones de que Chile debería tener una IDE, ¿ya? Principalmente estas conversaciones salen, obviamente, por todo este como de desorganización que tenía el país en cuanto a información territorial, y también porque los principales países o países más desarrollados que Chile ya estaban conformando estas IDE, ¿ya? Entonces Chile también, para no quedar atrás, dijo, oye, esto pudiese ser una muy buena idea para poder solucionar estos problemas con los que hoy en día como país estamos enfrentando. Y es por eso que se genera este comité, que principalmente acá estaba, obviamente, bienes nacionales, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿ya? Entonces, se empieza a trabajar en este comité y bueno, principalmente acá hubo muchas misiones a varios países para conocer también de cómo se conformaban administrativamente, cuál era el presupuesto anual que tenían cada una de estas IDE, etcétera, etcétera, ¿ya? Poder nutrirse en base a los países más desarrollados en cómo esto se fue gestando, ¿ya? Y eso permitió que el 2006 se dictara el decreto supremo número 28, ya del Bienes Nacionales, en el que crea el SNIT, ¿ya? Ahora, se crea el SNIT y empieza esto ya a funcionar con personal, se empieza ya a funcionar también con un presupuesto, se empiezan a hacer las primeras reuniones, planificaciones, etcétera, etcétera. Y eso permitió que el 2008 se conformaran las primeras mesas regionales. ¿Qué significa esto? De que por cada una de las regiones de Chile se nombró a un encargado regional para que fuese como la contraparte con la I de Chile, o con el SNIT en este caso, ¿ya? De tal manera que administrativamente lo que estamos conformando acá es que si bien tenemos un SNIT a nivel que, digamos, el SNIT como que es el coordinador nacional, pudiésemos tener representantes del SNIT en cada uno de las regiones, ¿ya? Ahora, estas personas eran nombradas por el intendente de aquella época, y obviamente la idea es que sea algún profesional de alguna unidad o alguien que esté un poco relacionado con el tema de las ciencias de la Tierra, para que también puedan entender bastante bien el porqué, la necesidad y cuáles son los pasos de comenzar a desarrollar una IDE, en este caso regional, ¿ya? Eso fue el año 2008. El 2009, bueno, entre el 2006 y el 2009, hubo como bastante interacción también internacional,
Y como yo les había comentado, existen como estos dos grandes caminos de IDES a nivel internacionales, llámese en este caso las que lidera Naciones Unidas y las que lidera el IPGH, ¿ya? En este caso, por el lado de Naciones Unidas, existía lo que se llamaba el CPIDEA, ¿ya? Que es el Comité Permanente para la Infraestructura de Datos Geoespaciales de las Américas, que en ese tiempo estaba en Naciones Unidas y después cambia de nombre, ¿ya? Después vamos a hablar mucho de el UNGGIM o GIGI para hacerlo más simple, ¿ya? Eh, Inicialmente se llamaba CPIDEA y en este caso Chile fue elegido como vocal de este comité, ¿ya? Que en el fondo era como una persona que siempre iba a estar al lado de la directiva, en este caso, Chile de alguna manera, sin cumplir un cargo directivo, llámese presidente, vicepresidente o secretario, sino que iba a estar como vocal dentro de alguna manera igual participando dentro de este directorio, ¿ya? Luego, bueno, eso era a modo de internacional, de cómo Chile también se iba posicionando internacionalmente dentro de las IDES de América. El 2012 se entregan al país, se liberan en este caso, las primeras 19 normas chilenas ISO, ¿ya? De información geográfica digital. ¿Y significa esto? Algo que igual vamos a tocar un poco más adelante y también en la próxima clase del viernes, que tiene que ver con qué. A nivel internacional existen normas ISO, como ustedes bien lo saben, ¿ya? Y dentro de las normas ISO existen normas que tienen que ver o que están relacionadas con la información geográfica. Ahora, ¿quién se encarga de las normas de información geográfica? A nivel de ISO existe el TC 211, que es un Technical Commit, ¿ya? Un comité técnico número 211, que se encarga solamente de las normas relacionadas con la información geográfica, ¿ya? Pero estas normas son internacionales, ¿ya? Por lo tanto, em, ¿cómo nosotros podemos en Chile adoptar esta norma internacional? Para eso es que, ¿se acuerdan cuando en la clase pasada nosotros hablábamos de los grupos de trabajo? ¿Ya? En este caso, uno de los grupos de trabajo tiene que ver con normas, ¿ya? Y estándares. Por lo tanto, eh, en Chile, este grupo de normas y estándares de información geográfica funciona como un espejo del comité TC 211 a nivel nacional, ¿ya? Por lo tanto, de un nivel internacional, tenemos como un comité mucho más pequeño a nivel local para poder estudiar cuáles son todas las normas que hoy en día, que en esa época existen a nivel internacional y de alguna manera poder chilenizarlas, ¿ya? Poder estudiar cuáles son, por ejemplo, si tuviésemos, por ejemplo, 100 normas internacionales relacionadas con la información geográfica, no puedo y ni tampoco tengo la capacidad en personal ni tampoco presupuestaria, como por ejemplo para agarrar estas 100 normas y chilenizarlas, ¿ya? Entonces, de alguna manera, este comité se encarga de estudiar todas las normas que existen y empezar a priorizarlas para transformarlas a un idioma local, ¿ya? Y a una realidad local. Entonces, y además esto requiere presupuesto. ¿Por qué requiere presupuesto? Primero, porque alguien debe traducirla, ¿ya? Y al traducirla también tienen que haber ciertos estudios técnicos de, cuando hablamos de un inglés técnico, claro, pudiésemos traducir directamente, pero de repente hay como ciertas palabras que al traducirlas al literal pudiesen generar confusiones, ¿ya? Como por ejemplo, en el inglés técnico, geográfico, se habla mucho de land, que sería tierra, pero acá, por ejemplo, en nuestro vocabulario hablamos más cuando hablamos de land como una superficie de tierra, le llamamos como el territorio, ¿ya? No hablamos como la administración de tierra, hablamos de la administración del territorio, por ejemplo, ¿ya? Y también para poder eh, llevar a un contexto local una ISO, tiene que jugar en este caso el INN, que es el Instituto Nacional de Normalización, ¿ya? Y ellos también tienen, en este caso, se les debe pagar también por este trabajo, ¿ya? Entonces ellos hacen la traducción, o sea, primero estudian la norma, hacen la traducción, luego la llevan a un contexto local chilena y una vez que está listo este trabajo, se implementa como una norma chilena, ¿ya? Entonces hay harto trabajo por detrás cuando uno toma una ISO internacional y puede llevarla a una chilenización de esa norma ISO. Y en el año 2012 se hizo ahí un tremendo trabajo para poder publicar las primeras 19 normas chilenas de información geográfica, ¿ya? Ese trabajo periódicamente hasta 2022 aproximadamente se ha ido haciendo de manera incansable, no se ha parado. Creo que hasta el 2022 eran del orden de 24 o 26 normas que se fueron trabajando anualmente, ¿ya? O a veces habían unas que tomaban 2 años, era mucho trabajo, ¿ya? Luego, el 2016
Recién en el 2016 se crea el centro de descarga de la I de Chile, ¿ya? Que es como lo que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la I de Chile, lo primero que se nos viene a la mente es este geoportal donde nosotros podemos descargar la información en formato Shapefile, database, etcétera, etcétera. Eh, pero este portal no partió junto con la creación del decreto supremo, sino que esto vino a ser después, el 2016, ¿ya? El 2018, ya para esa fecha, ya habían 10 grupos de trabajo trabajando, donde se estaba trabajando en la estandarización de la información y también se crea el primer workshop de la I de Chile. ¿Ya? Cuando hablamos de workshop es una sesión técnica. De ahí hacia atrás, siempre anualmente, no sé específicamente desde qué año, pero sí yo recuerdo desde por lo menos del 2008 en adelante de que sí habían seminarios anuales, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero a nivel de grupo de trabajo para el 2018 ya habían 10 grupos de trabajo trabajando en la hidrografía, en una cartografía planimétrica de redes viales de Chile, en el dibujo de predios de Chile, en los temas geodésicos, etcétera, etcétera, ¿ya? De hecho, si ustedes quieren ver cuáles son los grupos de trabajo, al entrar a IDE Chile, perdón, ide.cl, hay en el menú una parte que habla de los grupos de trabajo, ¿ya? Y el 2021 hay un cambio súper importante en la I de Chile porque se empieza a trabajar mucho como en el concepto de lo que se le llamó en esa época la inteligencia territorial. Y a partir de esta inteligencia territorial se dio en el clavo en algo en que se, la IDE se acercó mucho a la ciudadanía utilizando dashboard o paneles de mando. ¿Ya? ¿Qué permitió eso? De que mucha gente que, por ejemplo, imaginemos nuestros 1000 geógrafos que descargan Shape en ide.cl, son muy pocas personas, pero a través de los dashboards se generó un mayor conocimiento de que había información territorial en Chile y de que hasta lo pudiese ver la señora Juanita en este caso, ¿ya? Obviamente quizás hay otro trabajo de marketing que hacer que quizás la gente no sabía de quién era la I de Chile, qué significan esas siglas, dónde está, no le importaba, pero sí a la gente podía usar información de la I de Chile y eso se logró el 2021, ¿ya? Que a través de este proyecto lo que se quiso hacer en I de Chile fue ir más allá de la descarga de datos, sino que poder publicar información geográfica que antes no se estaba haciendo, ¿ya? Entonces, dado que con toda esta historia y más estos cambios que se generaron en el 2021, se genera un desafío, ¿ya? Se entendió algo nuevo. Se entendió de que esto, la I de Chile, no era solamente para llegar a los 1000 geógrafos de Chile, sino que realmente esto podía llegar a toda la ciudadanía. Por lo tanto, el nuevo desafío de la I de Chile fue brindar información, en este caso al gobierno, que pueda establecer un marco de información geoespacial integrado, siempre, obviamente, a nivel nacional, de tal manera de que exista un cambio transformacional y que este sea posible, visible y sostenible, ¿ya? Ahora, ¿por qué quizás aquí no estamos hablando en el desafío de los ciudadanos? ¿Ya? Eh, Estamos hablando de Chile completo principalmente, ¿ya? Tanto a nivel de autoridad también, como también a nivel de ciudadanos. Ahora, antes de entrar un poquito más en el día a día del SNIT, es importante que ustedes entiendan cómo funciona administrativamente. Algo les conté ayer, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle y mañana lo vamos a ver a nivel de decreto supremo. Pero es importante entender, ¿ya? De que el que comanda todo este gran sistema es un consejo de ministros para la información territorial que está compuesto por la mayoría de los ministros de Estado, ¿ya? Y los ministros sesionan una, dos veces al año, ¿ya? Y lo que hacen es que de alguna manera ellos fijan principales lineamientos para que alguna entidad del Estado, ¿ya? Alguna entre comillas porque sabemos cuál es, ¿ya? Pero en el fondo para que alguna entidad dentro del Estado pueda articular estos grandes lineamientos. Por ejemplo, decir, vamos a dar un lineamiento que vamos a utilizar, ya no vamos a solamente trabajar con los datos territoriales en bruto, sino que vamos a tomar estos datos y un lineamiento va a ser empezar a darle inteligencia a los datos, ya va a poder sacar conocimiento de los datos. Listo. Este puede ser un pilar a trabajar. Otro pilar a trabajar, por ejemplo, puede ser de todo este conocimiento que se saca y la información un poco ya más masticada, esta debe estar disponible para todos los ciudadanos de Chile y no solamente como Shape, sino que todos pueden acceder a mapas, cuadros de mando, algo que permita que todos puedan entender la información geográfica. Ok, listo. Acá tenemos otro pilar, ¿ya? Y otro pilar, por ejemplo, pudiese ser de que toda esta información del desarrollo, por ejemplo, del desarrollo de los shapes,
del generar conocimiento, etcétera, vaya ligado directamente al bienestar del país, de los ciudadanos, el desarrollo del país, y no solamente en tener datos por querer tener. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, a un nivel político, pudiésemos establecer tres grandes pilares para poder trabajar. ¿Ya? Entonces, alguna agencia a nivel nacional, tiene que trabajar esto. ¿Ya? Y es ahí donde un eslabón más abajo tenemos en este caso al SNIT, ¿ya? Que es este Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial, que está compuesto por todas estas instituciones que trabajan coordinadamente. ¿Ya? Ahora, para que esto funcione de manera coordinada, tiene que haber un director de orquesta, que en este caso es una oficina que se llama la Secretaría Ejecutiva del SNIT. ¿Ya? Y obviamente en esta Secretaría Ejecutiva del SNIT tenemos a un jefe, que en este caso es un secretario ejecutivo, y también tenemos también una lista larga también de profesionales que trabajan en esta secretaría. ¿Ya? Y ellos son en este caso la oficina que permite dirigir esta gran orquesta, que está compuesta por prácticamente todos los ministerios, los gobiernos regionales y también muchas municipalidades. ¿Ya? Ahora, una vez que toda esta gran orquesta está funcionando, está tocando música, etcétera, etcétera, una de la pieza principal o la canción principal que sale de esta orquesta es la I de Chile, ya que está este portal o geoportal que está en Internet, que permite poder acceder de manera oportuna y transparente, ya, a toda esta información. Y obviamente, si yo ya tengo una ID de Chile funcionando, la idea es que pueda, en este caso, como lo vimos ayer a principios de la clase, poder apoyar a distintas organizaciones, dar algún tipo de asesoría, también tener representación internacional y saber qué se está haciendo afuera, también ayudar a otros países. Esto no es solamente aprovecharnos de los países que están más desarrollados, sino que Chile también a su vez apoya a los países que están más atrás en I de Chile, y obviamente por temas de ley también hacer una atención ciudadana a cualquier solicitud que la haya. ¿Ya? Es así como se conforma esto administrativamente. Ahora ya en los más, entrando un poco de los quehaceres, ya a nivel organizativo, pero a nivel de cómo funciona este motor. Habíamos hablado que tenemos un consejo de ministros que arma todo esto que se llama SNIT, y el director de orquesta en este caso es la Secretaría Ejecutiva del SNIT. ¿Ya? Y obviamente la Secretaría Ejecutiva del SNIT, de alguna manera, ¿cuáles son los grandes músicos? Tenemos lo que se llama el Comité Técnico Interministerial. ¿Qué es el Comité Técnico Interministerial? Por cada ministerio se elige también, aparte sabemos que tiene un ministro, ¿ya? Y que ese ministro forma parte del Consejo de Ministros de Información Territorial. Pero cada uno de los ministerios también va a elegir a un perfil técnico, ¿ya? Y elige a un profesional, que es elegido por el ministro en este caso, quien va a ser la contraparte con la Secretaría Ejecutiva del SNIT, ¿ya? Y lo mismo pasa a nivel regional. Cada una de las regiones se elige un representante técnico, que en este caso va a ser elegido por el gobernador regional, para que forme parte de una mesa técnica que va a armar el SNIT. Entonces, acá se nos enreda un poco más el panorama, pero hay otras cosas que vemos que se empiezan a solucionar. ¿Por qué? Porque vemos que el Consejo de Ministros de Información Territorial, en este caso, tiene decisiones más políticas, ¿ya? O sea, si bien tiene que ver con temas técnicas, pero son de un nivel mucho más alto, ¿ya? Ellos dicen, oye, yo quiero que esto lo pueda usar toda la ciudadanía. Ya, pero ¿cómo? Chuta, el SNIT se tiene que encargar de cómo. Pero también pensemos que el SNIT es un director de orquesta. Entonces tenemos que hacer funcionar a muchos profesionales, porque seguramente vamos a necesitar datos del Ministerio de Salud, vamos a necesitar información del Instituto Nacional de Estadística, vamos a necesitar información del IGM, ¿ya? Y necesito empezar a coordinar distintas instituciones para digamos, para dar respuesta a los mandatos que están haciendo los ministros. Entonces es por eso que se genera un comité técnico, ¿ya? Y este comité técnico está integrado por las personas del SNIT, las personas de los ministerios a nivel técnico y las personas de cada una de las regiones, pero también a nivel técnico, ¿ya? Todos ellos, estas personas reunidas, conforman un comité técnico donde ya se habla de, obviamente, como dice la palabra, se habla en un idioma mucho más técnico para dar cumplimiento a lo que mandata este Consejo de Ministros, ¿ya? Y luego, una vez que están armados ya estos comités técnicos y funcionando y ya dando cumplimiento a todo, es que existen, por ejemplo, los grupos de gestión y estandarización de información, que son como estos grupos de trabajo que yo les mencioné, donde ya se habla ya siguiente nivel mucho más técnico, porque ya es mucho más específico en función del nombre que lleve el grupo, por ejemplo, grupos de trabajo de infraestructura pública, de parcelas catastrales, de transporte, de geografía, del patrimonio. Acá el patrimonio es uno de los grupos que sesiona mucho, ¿ya? Que tiene mucha participación y súper activa. Un grupo de trabajo de ejes viales, de imágenes satelitales, de la división política administrativa, información regional, geodesia, etcétera, ¿ya? Como les comenté también ayer, estos grupos de trabajo son dinámicos, pueden desaparecer, pueden crearse nuevos, pueden pausarse, etcétera, etcétera, ¿ya?
Em, También existen otras instancias sectoriales y acá se crea un grupo, como se le llama también un grupo de trabajo, pero no es lo mismo que estos grupos de trabajo, que es un grupo que trabaja en caso de emergencias, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Cuando Chile, todos sabemos de que es un país que tiene muchas emergencias todos los años prácticamente, y parte importante de la toma de decisiones eh, es poder administrar y tener información territorial para tomar decisiones rápidas, ¿ya? Y lo más importante es que debo tener los datos, o sea, tenerlos disponibles, tenerlos buenos, los necesito ahora ya, y necesito tenerlos en algo rápido para poder mirar, armar, preguntarle cosas al mapa, ver cosas en el mapa, analizar sobre el mapa, para poder tomar decisiones ahora ya porque estamos en una emergencia, ¿ya? Por ejemplo, me imagino que todos se recuerdan de cuando erupcionó el volcán Chaitén, ¿ya? Erupción del volcán Chaitén, obviamente todos los flujos siguieron todo lo que era en este caso como las líneas de drenaje que tenía el volcán, y al lado de una línea de drenaje estaba Chaitén y desaparece un pueblo completo, ¿ya? Entonces, una cosa es sacar a la gente y después tienes tu primer problema, sacar rápido a la gente, listo. Inmediatamente helicópteros, buses, todo lo que sea necesario y despliegas a todo lo que sea fuerzas municipales, regionales, fuerzas armadas, etcétera, y mover a la gente rápido en un día porque se van a venir más flujos volcánicos, ¿cierto? Y después te encuentras con otro problema, que es que desaparece la ciudad. Entonces, si digan, alguien puede decir lo contrario, decir que aquí que no se necesita información territorial para tomar decisión urgente, decir dónde agrupo la gente o dónde construyo una ciudad en tiempo récord, ¿ya? Y que esa ciudad, donde vuelva a reconstruir la ciudad, no esté en un punto de drenaje del volcán, porque sabemos que este volcán está súper activo y puede volver a erupcionar en cualquier minuto, ¿ya? Entonces, tenemos muchas preguntas que resolver en tiempo récord y dependen de información territorial, ¿ya? Entonces, eh, a mí me gusta mucho ese ejemplo porque es un caso evidente en que tú necesitas información territorial ahora ya, ¿ya? Y estamos hablando eh, de una emergencia así de ahora ya. No, esto no es una emergencia así, vamos a disminuir la delincuencia de Chile y en el fondo tienes 4 años para hacerlo, ¿ya? Estamos hablando de que tengo que tener decisiones ahora, ahora, en una hora más, ¿ya? Necesito movilizar inmediatamente a 100 buses. ¿Cuántos buses? Necesito 100, necesito 200, 500. ¿A dónde los voy a mover? Eh, ¿Cuáles son los caminos? ¿Cabe un bus? ¿Puede transitar un bus? Entonces, no lo sé, ¿ya? Obviamente si alguien vive allá me puede responder muchas cosas rápidas, pero aún así yo necesito información local, como también a nivel un poco más, a nivel como más transversal de mapas de riesgos volcánicos, etcétera, ¿ya? Necesito ver curvas de nivel, necesito ver otros tipos de variables, ¿ya? Entonces, eh, dada la importancia de tener información en momentos de emergencia, es que dentro del SNIT y dentro de todos estos grupos, tanto regionales como ministeriales, es que existe una forma de activación en caso de emergencia, ¿ya? De hecho, más adelante ahí hay un slide que habla solamente de esto, que principalmente esto nace con una emergencia de una remoción en masa que hubo y obviamente también se puso a prueba también para la época del terremoto, y han habido otro tipo de emergencias que de repente, de hecho, quizás ustedes ni sabían que existían, y hay emergencias activas en Chile, ahí se las voy a mostrar, em, y que requieren de información territorial y de largo aliento, ¿ya? Y luego también tenemos que, de toda esta información que ya está, o estos comités que están operando, también debemos participar en instancias internacionales, ¿ya? A nivel de instancias internacionales, existe UNGGIM, UNGGIM, que es el Comité de Expertos de Información Territorial, pero existe una a nivel global de todo el mundo y también uno existe a nivel de América, ¿ya? De Américas, las Américas. Ahora, Chile tiene presencia en las dos, si bien ambas están relacionadas entre sí, obviamente, ¿ya? Pero en el caso de América, Chile, por ejemplo, es un excelente ejemplo y un caso de éxito a nivel americano, y dado que también es un caso de éxito a nivel americano, por lo tanto, tiene como mucho que decir a nivel mundial, ¿ya? Entonces, cuando hay que generar documentos, por ejemplo, decir cuáles son las buenas prácticas para una IDE y este documento le sirva a todo el mundo, uno de los que se sienta en estas mesas para poder aportar en cuáles son las buenas prácticas, cuáles son las cosas que no funcionan, qué cosas se deben hacer y qué cosas no se deben hacer,
generalmente Chile es invitado a estas mesas para poder aportar con su experiencia, ¿ya? Si bien, por ejemplo, el IPGH en el caso de Chile es representado por el director del IGM, a nivel de IDE también es invitado porque también la IDE Chile también tiene mucho que aportar, ¿ya? Por ejemplo, igual hay muchas cosas que de repente la IDE ha hecho y el IPGH le interesa conocer, como por ejemplo, una de las cosas que acá se hacen en Chile es hacer un informe del estado del arte de las IDE de todos los países de América. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con eso nosotros podemos saber, esto no es como para hacer un ranking, sino que ni tampoco es para ser soberbio y decir, oye, estamos bien, estamos peor, no sé. Esto es un trabajo que se hace para poder repartirlo en todos los países de América y de alguna manera todos puedan ver cuáles son como los siguientes puntos de oportunidad para trabajar en los años siguientes, ¿ya? Y cuando, por ejemplo, el IPGH se entera de este trabajo, dijo, oye, sería bueno que tú te sientes en mi mesa porque tienes información que tú levantas y que me interesaría a mí también conocer, porque como recuerden que lo que hablábamos ayer era que el IPGH está un poquito más orientado a los temas de investigación, ¿ya? Y de proporcionar fondos a distintas instituciones. Por lo tanto, es importante que como IPGH yo saber cuáles son las naciones que necesitan más ayuda para también yo poder enfocar los esfuerzos ahí, ¿ya? Luego tenemos la ISO TC 211, que es lo que les comentaba, que es el Comité Técnico 211 número 211 de Información Geográfica de la ISO, ¿ya? Por lo tanto, Chile también forma parte de, como un representante de Chile en este caso, en esta mesa mundial para poder hablar de temas de información geográfica, porque esto no es que se encierre la ISO sola, sino que tiene que escuchar a todos los países, ¿ya? Entonces Chile también está ahí, ¿ya? Chile también es llamado a sentarse en la mesa del OGC y también hay otras instancias de colaboración internacional, por ejemplo, países como por ejemplo que han recibido ayuda de Chile, en este caso Ecuador, Honduras, y también no han recibido ayuda, pero sí han habido alianzas internacionales entre Chile y México para generar nuevos productos que les favorezcan a las IDE, ¿ya? Entonces también hay mucho trabajo internacional, ¿ya? Bueno, estos son, por ejemplo, fotos de algunos grupos de trabajo, el grupo de trabajo de la división política administrativa. Entonces, si hablamos de división política administrativa, acá hay un punto súper importante de división administrativa. Eh, ¿Quién rige cuál es la división política administrativa de Chile? Se lo pregunto a ustedes. Ustedes que estudian cartografía y geomensura. El IGM. ¿A Subdere? ¿Ya? Tenemos opiniones distintas. ¿Qué más? El IGM, la cartografía. ¿Quién la define? La Subdere no tiene nada que ver con temas internacionales. ¿Quién debe definir el límite internacional de Chile? ¿Tiene nacional? ¿No? ¿DIFROL? ¿Le suena? La Dirección de Frontera y Límites del Estado. Entonces, les hago esa pregunta porque sé que van a tener muchas respuestas, ¿ya? No hay una única respuesta. Y por ahí algunos mencionaron una correcta. Por un lado, nosotros tenemos, por ejemplo, que el que define los límites internacionales es DIFROL, ¿ya? La Dirección de Frontera y Límites del Estado de Chile. Luego, alguien de manera correcta habló de la Subdere. Eso es correcto. Los límites comunales y regionales los define Subdere. Perfecto. ¿Y los marítimos? Hay una institución que se llama Directemar, ¿ya? Y él define cuál es el marítimo. Entonces, si nos damos cuenta, no es solamente una organización el que va a definir cuáles son las divisiones políticas administrativas de Chile, en internacional y también nacional, ¿ya? Ni marítimo. Son varias instituciones. Entonces, ¿dónde está ese shapefile? ¿O cuál es el shapefile correcto? Si yo quiero la división política administrativa, ¿quién la tiene? Entonces ahí viene ¿se unen estos tres? Bueno, hasta hace un par de años atrás no se unían, cada uno era por su lado. Y es por eso la importancia del SNIP, ¿ya? Antes de llegar al producto I de Chile, sino que como SNIP poder decir, señores, tenemos que sentarnos en la mesa a conversar. Acá está la gente de Directemar, de la Subdere, la gente de Difrol. Invitemos también al IGM, invitemos también al CHOA, invitemos también al INE, que al final, al menos antes que existiera esta conversación de grupo de trabajo, sin duda el que tenía el mejor file, ¿ya? De la División Política Administrativa de Chile era el INE, ¿ya? Que ni siquiera él tenía que definir dónde estaban los límites, pero el mejor file lo tenía el INE. Entonces, ok, el INE como experto también sentémoslo en la mesa y entre todos pongámonos de acuerdo cuáles son los archivos que libera Subdere, cuáles son los archivos que
define DIFROL, juntémonos y armemos una capa, que en este caso va a ser como una de la información fundamental del país, ya una de las capas cartográficas fundamental del país, que va a ser los límites de Chile, ya de la división política industrial. Entonces, por eso es tan importante también este grupo, ¿ya? Y suena como, suena un poco divertido, pero hasta hace años atrás no se juntaban, ¿ya? Entonces, ajuel. ¿Alguien tiene algún shapefile de toda la hidrografía de Chile en alguna escala 10.000, 20.000? ¿Alguien conoce dónde puede estar esa capa? Entonces, aquí teníamos otra cosa, algo como bastante divertido que pasaba en Chile. Tenemos muy buenas capas de todo, pero no existía, ¿ya? O no, igual le falta un poquito, pero pensemos que ya está lista. Pero no existía una capa un shapefile o información dentro de este set de datos fundamentales de Chile, de la hidrografía de todo Chile. Ya la hidrografía de Chile la tenía el IGM 1 al 50.000. ¿Y a alguien le sirve 1 al 50.000 de los que estamos acá? No, pues no nos sirve a nadie. Sí nos sirve obviamente al IGM por todo el tema porque es una cartografía regular, ya una cartografía que está estandarizada, que está normalizada. Pero a los que, por ejemplo, vamos a hacer un análisis eh, no sé, pues de por dónde vamos a trazar un camino, no sé, o vamos a tomar decisiones más a nivel urbano, una cartografía al 50.000 no nos sirve, ¿ya? Entonces, también hubo una mesa de poder convocar a la gente que tenía algo que decir en temas de hidrografía y también aprovechando un poquito de la inteligencia artificial. Acá, uno de los primeros grupos que empieza a usar algunos algoritmos, corriendo algunos algoritmos en Python para que pudiese leer algunas imágenes satelitales en a los pasar y poder obtener al menos una cartografía, al menos 1 al 20.000, ¿ya? Y de ahí empezar a trabajar, ¿ya? Y también existe otro grupo de trabajo y así puedo estar todo el día comentándole de los distintos grupos de trabajo que existen digamos, y por qué y la importancia de cada uno de ellos, ¿ya? Em, bueno, les hablamos ya de las instancias sectoriales y vamos a ir a break antes de entrar en lo que es la activación de emergencia, ¿ya? Entonces, 10 minutitos y nos volvemos a encontrar. ¿Alguna duda hasta acá? Todo bien, gracias. No, profe. Ok, 10 minutos nos volvemos a encontrar. Ya. Suena bastante feo, grupo activación GTM, ¿ya? Se parece a CTM, pero varias veces propuse el cambio de nombre, pero como anécdota, es cierto. Pero el cambio de nombre requería una vuelta bastante larga, ¿ya? Bueno, la activación de los grupos de trabajo multisectorial se activan en caso de emergencia, ¿ya? Y hay emergencias, obviamente, conocidas por todos, como ciertas remociones en masa, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, etcétera. Pero también hay otro tipo bueno, la pandemia obviamente también es una emergencia, y hay otro tipo de emergencias que no son muy conocidas por todos y son emergencias bastante complejas, silenciosas y de largo aliento, y que también requieren de información eh, territorial, ¿ya? Como dice acá la diapositiva, dice, luego de un extenso trabajo de discusión y revisiones, se determinó un nombre para este equipo de tareas, que es el Grupo de Trabajo Multisectorial para la Información del Territorio y la Gestión de Emergencia, Desastre y Catástrofe, y además se crea un protocolo de trabajo para la gestión de información geoespacial durante, en este caso, cada vez que el GTM se activara, tras cada emergencia, desastre o catástrofe. En este caso, la Secretaría Ejecutiva del SNIT, este grupo que es el director de orquesta, la idea es que también sirva como director de orquesta ante emergencia, ya no solamente para estos comités técnicos, sino que también en caso de emergencia nos podemos reunir extraordinariamente para ver cómo ayudar. En este caso, la Secretaría Ejecutiva del SNIT es la coordinadora de la activación, echar a andar en este caso un protocolo de trabajo, y la labor en este caso es coordinar y que todas las necesidades de información territorial de alguna manera fluyan sistematizadamente, sin trabas, ojalá, de alguna manera para que todos los ministerios puedan ejecutar sus acciones con respecto a qué trabajo deben hacer en determinada emergencia, que obviamente tienen que ver con todo lo que es la generación, recopilación y también disposición de la información geográfica, y que ésta esté disponible de manera oportuna, tanto para, en este caso, los técnicos, como que en este caso van a ser como los analistas, y para los, también para las autoridades que van a ser finalmente los que toman las decisiones.
¿ya? Y todo esto en el fondo para hacerle frente a lo que es todo tipo de emergencia y catástrofe. Por ejemplo, yéndonos a una emergencia que todos conocemos, obviamente la pandemia. Si se recuerdan, creo que fue un 13 de marzo, cuando ya se desata la pandemia de un momento a otro en Chile. Inmediatamente el 19 de marzo, el Ministerio de Salud le pide a la Secretaría Ejecutiva, porque eso es como parte del protocolo, que la idea es que no sea cualquier tipo de emergencia, ¿ya? No puede ser porque, oye, mira, acá hubo una emergencia, así que vamos a convocar, no, sino que tiene que ser algo como que realmente se necesite la activación de todos los ministerios para ayudar con información territorial, ¿ya? Entonces, para ello es que un ministerio debe pedir la activación del grupo, ¿ya? Y en este caso, el 19 de marzo, el Ministerio de Salud solicita, en este caso, una petición para activar este grupo que está, bueno, acá dice que está ejecutado hasta la fecha, ya que en realidad hay una desactualización porque ya se terminó este grupo de trabajo, obviamente. Em, y básicamente lo que se necesitaba es que el Ministerio de Salud necesitaba que pudiese fluir de manera muy expedita, que los ministerios pudiesen poner a disposición urgente la siguiente información, por ejemplo, de dónde se estaban ubicando las aduanas sanitarias, sinceramente no me acuerdo, EPI, que son las siglas, no me acuerdo. Bueno, saber también cuáles son las comunas en cuarentena, dónde se están generando estos cordones sanitarios que implementaban en este caso las Fuerzas Armadas, dónde habían campamentos, eh, dónde estaban, por ejemplo, dónde estaba la municipalidad de cada una de las comunas, dónde habían farmacias, dónde habían supermercados, dónde estaban las sucursales como de AFC que tienen que ver con todos los temas provisionales, dónde estaban las ferias libres, dónde estaban los puntos de retiro de las canastas de alimentos, hogares de larga estadía, hoteles, puntos de pago de pensiones, paraderos, establecimientos de salud, ¿ya? Eso eran como los más importantes. ¿Por qué? Porque si cada vez que ustedes van leyendo cada uno de los shapes en el fondo o de la información territorial que se necesitaba, quizá hay algunas que no hacen sentido, pero sí era importante saber, por ejemplo, dónde se podrían, por ejemplo, producir muchos puntos de contagio por una feria libre, porque igual la gente pedía permiso para salir una hora de su casa o 2 horas de su casa, no me acuerdo cuánto, para ir a una feria ir y volver, ¿ya? O, por ejemplo, la importancia de saber dónde estaban los hoteles, porque el Ministerio de Salud estaba de alguna manera pagando a los hoteles para que pudieran transformarse en residencias sanitarias y así estaban sucediendo muchas cosas, ¿ya? Entonces, todas estas capas de información eran las que necesitaba el Ministerio de Salud urgente y que si hubiese actualización, en los mismos ministerios se las pudiesen estar actualizando constantemente, ¿ya? Por ejemplo, no es que exista un shape oficial de los supermercados de Chile, eso no lo está digitalizando ningún ministerio, pero dada la emergencia, se hacía necesario de que poder empezar a contar con este catastro, no sé, pedírselo al Ministerio de Economía, pedírselo al Servicio de Impuesto Interno, o sea, empezar a conseguir a armar esta información de alguna manera, ¿ya? Bueno, en farmacia esa información sí la tenía otras divisiones dentro del Ministerio de Salud, porque obviamente eh, funcionan con una resolución sanitaria, etcétera, ¿ya? Otro tipo de emergencias, por ejemplo, tiene que ver con este zancudo, ¿ya? Que es el Aedes aegypti, ¿ya? Que es el que eh, como dice acá, también el ISP activa en este caso una emergencia a nivel nacional. Esto sucedió en abril del año 2019 porque se halló en el norte de Chile el mosquito de nombre científico Aedes aegypti, ¿ya? Lo detecta que existía en la región de Tarapacá, ¿ya? Y solicita en este caso la activación de este grupo para apoyar al Ministerio de Salud y obviamente al ISP también, para poder coordinar y sistematizar mucha información territorial para poder darle un seguimiento a este vector o a este mosquito, ¿ya? Entonces inmediatamente se necesitaba eh, esta información, porque este es el que, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida perdón, quizás más de alguno de ustedes saben, quizás alguien que está trabajando en el norte está familiarizado con este mosquito, es el control, es el que transmite Ámbito el dengue. el dengue. Siempre se me olvida muchas gracias, es la palabra dengue se me olvida, ¿ya? Que es bien conocida. Sabemos que también existe como un control de dengue también en Isla de Pascua, porque también allá se ha encontrado. Entonces la idea es que, por ejemplo, a veces, por ejemplo, Isla de Pascua, al ser un territorio bastante pequeño, es como mucho más controlable de que el mosquito, bueno, obviamente quizás llegó en alguna embarcación, en algún avión, en algo, en alguna caja, algo, em, pero es fácil darle seguimiento y saber quizás de alguna manera que el mosquito ya se radicó, ¿ya? Pero la única manera de poder saber eso y que no vuelvan a cero, que no vuelva a llegar otro, es generar, por ejemplo, como ciertos cuadrantes dentro de la isla y estar siempre monitoreando si se encuentra en este caso el Aedes aegypti, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente han habido casos de dengue en Isla de Pascua, ¿ya? Entonces, se encuentra en este caso en el norte de Chile este mosquito. Inmediatamente el Ministerio de Salud dice, ¿sabes qué? Necesito urgente toda la cartografía de los ejes viales. ¿Por qué los ejes viales?
y no toda la región de alguna manera. Porque obviamente este mosquito va siguiendo también por donde se va moviendo el humano, ¿ya? Básicamente, por ejemplo, si hay casas, el mosquito va a querer vivir ahí. Este mosquito lo que siempre va siguiendo son fuentes de agua, ¿ya? Entonces, donde hay agua, em, también hay algún tipo de movimiento urbano, ¿ya? O de gente. Entonces, por eso también era necesario, y donde hay gente hay caminos. Entonces, por eso una lógica fue decir, oye, tengamos toda la cartografía de ejes viales de la región de Tarapacá, ¿ya? También saber, por ejemplo, dónde se están generando cortes de agua por subsectores. Lugares de disposición de agua rural, agua potable rural, estanques, otro tipo de tranques o similares, puntos de acumulación de agua, puntos de áreas verdes o sitio de eriazo, porque eran los lugares donde este mosquito iba a preferir vivir, ¿ya? Entonces, por eso era importante tener todas esas capas de información. Por otro lado, tener también un registro social de hogares del Ministerio de Desarrollo Social, ferias libres, que eran como lugares también donde eran puntos donde pudiese haber algún tipo de, como de contagio masivo, etcétera, ¿ya? Lamentablemente, este mosquito fue avanzando, avanzando. Esta emergencia aún no se desactiva y de hecho el gran miedo, porque por ejemplo está todo este tema de la ubicación del desierto y es muy improbable de que el mosquito pueda atravesar el desierto, ¿ya? No va a ser capaz de hacerlo. Pero el gran miedo es que el mosquito, por ejemplo, se suba a algún camión, se suba a algún bus, ¿ya? Y en el fondo llegue a lugares que son obviamente en otras regiones donde no está el mosquito y obviamente se va a encontrar con mucha más agua que con la región de Tarapacá. ¿Ya? Entonces es algo importante de siempre estar dándole seguimiento. Les paso un dato, algo que, por ejemplo, en países como Perú, que están mucho más habituados a trabajar, no a trabajar, a convivir con este tipo de mosquitos y con contagios de dengue. Siempre me acuerdo que, por ejemplo, en Perú, no sé, tú podías estar almorzando con una persona y, por ejemplo, como en todos lados hay zancudos, ¿ya? Entonces ellos veían un zancudo e inmediatamente ellos sabían cuáles eran los zancudos que tenían que matar inmediatamente. Y siempre recuerdo, de hecho, si se fijan en la foto, las patas y también parte del cuerpo, pero en las patas se nota bastante bien, que es como cebra, ya que es como oscuro, blanco, oscuro, blanco, oscuro, blanco. Y ese es el mosquito, en este caso, como por así decirlo, entre comillas, la raza, digamos, ya, la especie, en este caso, de la Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue, ¿ya? Entonces, también en los lugares donde ustedes vivan, aprovechen cuando ven mosquitos o ven este tipo de zancudo, vean importante ver las patas, ¿ya? Porque es la especie que puede transmitir el dengue. Bueno, esto ya hablamos de la participación internacional. Vamos a irnos ahora, ya que hablamos harto partimos hablando en esta clase de hoy harto sobre un poco de para qué es la IDE, que tiene más un trasfondo de desarrollo nacional, que tiene también un trasfondo más de objetivos de apuntar a un bienestar de la ciudadanía. Después saltamos un poquito más en cómo se administra, ya, tanto políticamente como técnicamente, en este caso una IDE. Eh, pero ahora vamos a aterrizar un poquito más en la tecnología, ¿ya? Eh, Porque sí o sí, una vez que tenemos toda esta infraestructura bien, de manera ordenada y funcionando, ya tenemos, en este caso, las piezas bastante bien ordenadas para crear la IDE, ¿ya? Que en este caso, como a nivel de ejemplo, vamos a hablar de la IDE Chile. Pero esta infraestructura, de alguna manera, tiene que correr sobre algún software, ¿ya? A nivel de hardware, sabemos que va a ser potencialmente un servidor, por ejemplo. Pero a nivel de software es qué software puede correr. Eh, Hasta hace más o menos 2022 más o menos, y de Chile corría sobre las plataformas de ArcGIS Server, ¿ya? Porque obviamente R también tiene dentro de sus productos eh, una versión de ArcGIS que permite poder montarse sobre un servidor, actuar como un gran repositorio de información, proveer servicios en base a la información que está alojada, leer una base de datos, etcétera. ¿Ya? Y eso es ArcGIS Server, que hoy en día también es conocido, por si alguien está familiarizado con los productos ArcGIS, que esto ya como que migró a lo que se llama hoy en día ArcGIS Enterprise. Pero Chile dijo, pongámonos pantalones largos y nosotros como Chile creemos un software que soporte una IDE. ¿M? Y se creó un proyecto que se llama GeoNodo. Es importante que ustedes, hay otro software, ojo, ¿ya? Que puede generar confusión, que se llama GeoNode, ¿ya? GeoNode. No es lo mismo GeoNode o GeoNode que GeoNode, ¿ya? En este caso, GeoNode es otro software que está siendo liderado por otra organización, no un país, ¿ya? Pero GeoNodo es un software made in Chile, de hecho, made in SNP, y que permite armar una IDE. Ahora,
la IDE Chile, ustedes pueden decir, ¿y para qué es necesario generar un software para una IDE? ¿Cuál es la idea? Y acá viene como el tema de decir, es que IDE Chile no es solamente IDE Chile, sino que también como Chile necesitamos crear el IDE Arica y Parinacota, el IDE Tarapacá, y así sucesivamente con IDE Los Ríos, IDE Los Lagos, IDE Magallanes, IDE Coltauco, IDE Puerto Montt, IDE Temuco, IDE Providencia, y así sucesivamente. Entonces al final pudiésemos darnos cuenta de que en realidad las necesidades de tener un software no es solamente de una IDE Chile, sino que de muchas IDEs que se pueden crear. Entonces, dado que muchas organizaciones pudiesen requerir este software, es que se crea con fondos públicos un software que se llama GeoNodo y que todas las instituciones públicas la pueden solicitar de manera gratuita, porque está financiada en este caso por el Estado de Chile, que en el fondo son nuestros impuestos. Y se crea este software que, si alguno de ustedes, por ejemplo, trabaja en una institución pública y está pensando en querer armar su IDE y no tiene un software, es tan fácil como escribir una carta a un oficio, en este caso, al ministro de Bienes Nacionales, ministro en este caso, y solicitar que les hagan llegar el software GeoNodo y se les hace llegar de manera gratuita. Eh, como está hecho con fondos, digamos, estatales, obviamente su espíritu es que sea también para otras instituciones gubernamentales. Habría que probar si alguien lo quiere hacer de manera privada, tendría que quizás mandar un oficio y decir, oye, de alguna manera yo pago mi impuesto y por transparencia también deberían pasarme el software. Puede ser una opción, no creo que les digan que no, ¿ya? Y algo que me pone como bastante contento es que luego de esta clase, este ramo de IBE, muchos alumnos no sabían de la existencia de GeoNodo, y lo que me pone contento es que muchos alumnos, a partir de hecho, de esta clase, han solicitado GeoNodo para sus trabajos, ¿ya? Y varios de ellos han implementado GeoNodo y han implementado IDEs desde la municipalidad en que ellos trabajan, ¿ya? Entonces, lo que a mí me pone contento es que esto no es blufeo, no es promesa, realmente es algo que existe y mucha gente no lo conoce, ¿ya? Y se puede. Ahora, como les comenté, GeoNodo en el fondo es un software, no es un software también, eh, por así decirlo, como 100% intuitivo. La idea es que con el tiempo sea lo más intuitivo posible, pero sí, sin duda, es un software que requiere ser instalado en un servidor. Por lo tanto, nosotros, si somos, por ejemplo, de un perfil más cartógrafo y geomensor, seguramente no tengamos como mucha formación informática, ¿ya? Y sea para nosotros muy difícil instalar o habilitar un servidor, ¿ya? O solicitar un servidor. Entonces, la instalación de GeoNodo es algo que a nosotros nos pasa en el software en bruto, pero sí vamos a necesitar de que algún profesional informático nos ayude solicitando el servidor, habilitando el servidor e instalando GeoNodo dentro de este servidor, ¿ya? En este caso, como bien algo les comenté, GeoNodo tiene como objetivo ser un nodo proveedor del Geoportal de Chile. ¿Qué significa eso? De que si ustedes, por ejemplo, arman GeoNodo en la municipalidad que ustedes están trabajando, por ejemplo, IDE, eh, IDE, eh, IDE Valdivia, la idea es que ustedes instalen GeoNodo, por ejemplo, en los servidores de la municipalidad de Valdivia, para que ustedes puedan habilitar toda la información cartográfica y territorial de Valdivia, y de alguna manera desde GeoNodo ustedes se puedan interconectar con la IDE Chile. A eso nos referimos con un nodo proveedor, que ustedes puedan proveer información hacia la IDE Chile, ¿ya? Porque ustedes pueden ser de una municipalidad y ustedes dicen, oye, me encanta esto que me hablaron de la IDE Chile, pucha, ¿cómo me conecto con ellos? Porque una opción es que yo les pase la información y ellos la carguen, pero esa información es muy dinámica, todos los meses se está actualizando, y tampoco puede estar todos los meses entregándole los cheques. Entonces, lo mejor es que nos interconectemos. Y esta interconexión es que se llama cómo nos conectamos como nodo. GeoNodo, como dice acá, es una aplicación web de código abierto desarrollada por la Secretaría Ejecutiva del SNIT y que está hecha en este caso para crear, publicar, compartir, analizar y usar la información territorial. Esta aplicación web se distribuye de forma gratuita a las instituciones públicas, obviamente con pocos recursos, y que deseen sumarse a la IDE Chile. Para esto, la autoridad de la institución envía un oficio al ministro de Bienes Nacionales, hoy ministra, solicitando la aplicación y el apoyo técnico para su instalación. ¿Qué se requiere aquí? Obviamente, recurso humano, en este caso ustedes como profesionales, apoyo sin duda de un informático, y de Chile les va a entregar este software. También se va a requerir todo lo que son como los procedimientos administrativos, de oficio, etcétera, etcétera, y un servidor, ¿ya? ¿Cuáles son las características del servidor? Son características bastante básicas para un servidor común y corriente, pero como eso es dinámico, puede ir cambiando año a año y ahí ustedes lo tienen que consultar directamente con IDE Chile, ¿ya? Pero, por ejemplo, esto perfectamente puede correr, no sé, pues, en un Windows Server, de hecho con 8 en RAM,
perfecto va a correr. 8 en RAM es bastante poco, ¿ya? Si le pueden poner 16, 24 hacia arriba, mucho mejor. Y espacio en disco, obviamente sabemos de que hoy en día los discos no es gran tema, porque la información territorial es bastante liviana, ¿ya? Bueno, hoy en día ha cambiado un poquito la interfaz de Geonodo, se ha ido modernizando cada año, pero igual de alguna manera sigue estos tres lineamientos de estos tres botones que se llaman de lo que es planificación, el segundo que es producción y almacenamiento y el tercero publicación. Algo importante en planificación es que algo que exige la ley de Chile es que tú no instales una IDE por instalar, ¿ya? No instales porque quieres proveerle información territorial de cualquier modo, sino que hay una planificación por detrás. ¿Qué significa de cuál es tu rol dentro del país? ¿Cuál es el objetivo que tienes? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión? Como todas estas preguntas mucho más a nivel de management y que tú las completes dentro de esta plataforma, ¿ya? Y que de alguna manera te exija esta plataforma que esa información quede documentada. ¿Por qué? Porque después tú te vas, te cambian el profesional, no sé, esto va a migrar o cualquier cosa, y esta información de alguna manera, un poquito más como de la mirada del negocio, la idea es que quede bien documentada. Luego tenemos todo lo que es la producción y almacenamiento, que es algo muy parecido a cómo funciona también Google Drive, donde ustedes pueden ver las capas, decir, esta la quiero compartir, esta la quiero eliminar, esta la quiero editar, esta la quiero renombrar, algo muy similar a cómo funciona Google Drive. Y luego tenemos la instancia de publicación, donde es cómo ustedes la quieren publicar. Por ejemplo, quieren publicar a través de un mapa dinámico, que en el fondo es que dinámico me refiero a que la gente pueda navegar a través del mapa, pueden generar un servicio tipo WMS o WFS, o de manera que la gente lo pinche y pueda descargar la capa, ¿ya? Em, Algo, por ejemplo, como ustedes pueden ver temas en publicación, también pueden generar un visor, como les comentaba, donde ustedes pueden ir también simbolizando la información como quieren que se vea en este tipo de mapas, nivel de transparencia, ahí hay botón de descarga, de cambio de colores, etcétera, ¿ya? También pueden generar este tipo de mapas que hoy en día es como bastante usual verlo. Y acá hay un punto importante que nos vamos a empezar a hablar un poquito de aplicaciones. Quizás los que han tenido la suerte ya de empezar a trabajar con ArcGIS Pro, me imagino que muchos de ustedes vivieron el cambio de ArcGIS. Por ejemplo, antiguamente ArcGIS era un software de escritorio llamado ArcMap, ¿ya? Antiguamente era el famoso ArcView, antes era el ArcInfo. Pero básicamente lo que quiero decir es que antiguamente el famoso ArcGIS era un programa de escritorio en el que nosotros básicamente teníamos una plataforma, un software que se instalaba en nuestro computador y nosotros podíamos crear información, administrar la información, analizarla y publicar mapas, ¿ya? Pero ArcGIS sufrió un cambio, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero hubo un cambio de tecnología en que ArcMap deja de existir y ahora se llama ArcGIS Pro y tenemos una plataforma que sigue este alineamiento de escritorio, pero mucho más moderna, pero se crea ArcGIS Online, ¿ya? Y ArcGIS Online tiene como estas características como Google Drive, ¿ya? Donde yo alojo información territorial y la puedo administrar de ahí. Pero de alguna manera, ¿para qué yo la quiero administrar? ¿Cómo yo le doy vida a la información? Yo a la información le puedo dar vida cuando este software, este ArcGIS Online, a mí me permite crear aplicaciones, como por ejemplo encuestas, ¿ya? Que cada encuesta se está georreferenciando y de alguna manera cada vez que yo lleno una encuesta, esta información viaja y se almacena en una base de datos y se almacena también la coordenada. Tengo otro tipo de aplicativos, como por ejemplo Quick Capture, donde yo puedo, por ejemplo, ir capturando algunos elementos de terreno, sacarle una foto, y también esto vaya quedando almacenado dentro de una base de datos de manera georreferencial. Tengo otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo eh, eh, Dashboard, donde básicamente puedo ir a leer la información y poder mostrar números gráficos a partir de la información que tengo. Y lo que estoy logrando, lo que quiero decir finalmente, es que ArcGIS Online hoy en día te permite darle vida a los datos, ¿ya? Y no solamente tener shape que pueden morir en una carpeta. Ya, ese cambio que se produce a nivel de ArcGIS Online, Geonodo también lo hizo. Sin duda, Geonodo ha ido mirando un poco la evolución de ArcGIS Online y copiando lo mejor de ello. Y por eso también Geonodo dijo, oye, me gustó la idea, las IDEs van a tener información, pero yo también tengo que ayudar a cómo las IDEs pueden darle vida a su información. Entonces Geonodo también hizo estos paquetes de aplicaciones. Y una de esas aplicaciones, que es obviamente como el más famoso, tiene que ver con la recolección de datos. Entonces, por ejemplo, si usted está en una empresa o está en una municipalidad, ustedes perfectamente pueden salir a terreno, ir encontrando algún elemento, ponerle un nombre, le ponen, por ejemplo, dónde está situado el punto, ya sea por el dispositivo de que ustedes estén, con el que estén capturando la coordenada, le pueden sacar una foto y eso lo guardan y automáticamente queda guardado en esta geodatabase. E inmediatamente, en tiempo real también, ustedes al estar interconectados, todos los usuarios pueden ver el cambio o el nuevo elemento que van generando, ¿ya? Entonces, de alguna manera, Geonodo también entendió que había algo importante que va más allá de solamente generar información, sino que también tiene que ver con darle, darle vida a los datos, ¿ya? Otra aplicación, por ejemplo, es el asignador de tareas, que
ArcGIS Online también lo tiene, y GeoNodo dijo, oye, esta aplicación está bastante buena, le puede servir mucho a las municipalidades, así que también vamos a hacer algo parecido a nivel más como de lo que necesitan las municipalidades, así como chilenizándola un poquito. Y básicamente acá lo que hace es que se pueden ir seleccionando un conjunto de datos y yo puedo planificar tareas. Yo le puedo decir, por ejemplo, que tal persona o tal usuario de GeoNodo se le van a asignar todos estos clientes o todas estas llamadas para que él durante el día los pueda ir a visitar, que pueden ser, por ejemplo, lugares de fiscalización, cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, son aplicaciones que para las municipalidades también puede ser como bastante provechoso. Otra realidad es que mucha información territorial no llega en shapefile, ¿ya? Mucha información llega a nivel de direcciones. Por ejemplo, las patentes municipales. Las patentes municipales no es que exista un shapefile de patentes municipales, sino que lo que dicen es, por ejemplo, Bazar Doña Juanita, y esto está en Isidora Goenechea 3000. Librería Las Torcasas, y esto no está en una coordenada, sino que está, por ejemplo, en Avenida Providencia 1250. ¿Ya? Entonces, al final, muchas bases de datos entran como tablas y entran como direcciones. Y una de las funciones, dado que este es un requerimiento muy común a nivel de los usuarios de GeoNodo, es que existe algo que se llama geocodificación, que básicamente es que va a tomar, a saber, a leer las direcciones y las va a transformar en coordenadas a través de un proceso de interpolación. ¿Ya? Eh, ¿Quién provee el servicio? Hay varios proveedores, está Here, está OpenStreetMap, de hecho también uno puede apuntar a los mismos datos cartográficos de uno, ahí hay varias opciones y hay que entender un poquito cómo funciona la geocodificación, pero no es complejo, solamente hay que tenerlo, el servicio proveedor para transformar una dirección en coordenadas finalmente. ¿Ya? Entonces, finalmente lo que vamos a tener es que yo pudiese tener una base de datos de farmacia, pasarlas por este proceso y en cosa de minutos puedes tener todas las farmacias georreferenciadas. Listo, así de simple. No siempre se va a lograr como One, no siempre se va a lograr el 100% de esta referenciación, ¿ya? Depende mucho la calidad de la escritura también de la dirección. Algo que se está comenzando a trabajar y se está desarrollando es que también GeoNodo tenga ciertos visores en tercera dimensión. Cuando empezamos en GeoNodo a hacer como las primeras aproximaciones en 3D, es un mundo bastante difícil de trabajar porque nos encontramos con temas de tarjeta de video, temas de procesamiento y también como muchos de ustedes deben saber y deben estar bastante familiarizados con Líder principalmente, es que estas nubes de puntos, digamos, requiere harto poder del computador, ¿ya? Entonces, claro, obviamente si nosotros hacemos, por ejemplo, un vuelo en un sector localizado, va a andar bastante bien, pero esto tenemos que pensarlo a nivel ciudad completa, a nivel región, entonces en realidad ahí sí las mallas de puntos se vuelven bastante pesadas. Pero algo que se ha estado trabajando, además también la tecnología cada vez va facilitando esto mucho más, de hecho también a nivel de software tipo ArcGIS como Drone2Map, Site2Scan, han ido solucionando estos problemas y hacer modelos tridimensionales y de procesamiento en cosas de minutos, ¿ya? Así que toda la tecnología ahí está avanzando a favor nuestro. Bueno, eso a nivel de tecnología, pero ahora vamos un poquito a cómo nosotros podemos aterrizar esto a la ciudadanía. Obviamente, el sitio más visitado desde el punto de vista de SNIT es www.id.cl, donde principalmente acá es donde se almacena toda la información de todos estos shapefiles para que todos los profesionales puedan acceder al shape, al metadato, descargarlo o entrar a un portal de mapas para poder ver las principales capas de Chile, navegar, etcétera, etcétera. Em, y bueno, algunas estadísticas, más o menos más o menos 2020, 2021, es que, bueno, más o menos cada año eran visitas de 500.000, 600.000 visitas, ¿ya? Eh, Habían algunos meses peak de 150.000 visitas, pero eh, también, por ejemplo, acá se hicieron como varios reportes de cuál era el segmento de edad, por ejemplo, de 25 a 34 años, eran los que más visitaban el sitio web. Bueno, la proporción hombres-mujeres no da mucha sorpresa porque es la misma proporción de hombres-mujeres de Chile, así que bastante parecido. Acá están, por ejemplo, como yo les comentaba, el pic de visitas que se puede generar de repente. ¿Ya? Lugares del mundo, obviamente Chile es el que más visitas tiene, pero teníamos visitas de muchos lugares del mundo. Cosas que hasta el 2021 también estaban como cargadas, o ir mostrando un poquito la evolución, es que al 2016, por ejemplo, cuando se crea de hecho la siguiente diapositiva lo muestra bien. ¿Se acuerdan que hablábamos que el 2016 se crea este portal? ¿Ya? Entonces este portal, representado principalmente por 60 instituciones que estaban aportando con información, armaban cerca de 150 capas, pero a fines del 2020 ya habían cerca de 1.244 capas e imágenes disponibles para consultar, para descargar. Esto es lo que es el centro de descarga, donde uno puede descargar el archivo directamente.
pero también hay, por ejemplo, servicios, ¿ya? Que son servicios que están interconectados, donde juega el WMS y el WFS, ¿ya? Que es el Web Map Service y el Web Feature Service. Y acá, a nivel de conexiones, por ejemplo, el 2016 habían 80 servicios web y hoy en día, a fines del 2020, eran 1500 servicios web, ¿ya? Y catálogo de metadatos, fíjense, hay 11.000 el 2016 y al 2020, fíjense, disminuyeron, ¿ya? ¿Y por qué disminuyeron? Porque había mucho problema de duplicación de datos. Entonces, parte de la coordinación del SNIT es que también vayan encontrando donde hay mucho dato que se está duplicando o metadato que está quedando desactualizado, etcétera. Entonces, también se ha hecho un trabajo bastante largo que ha durado varios años de ir eliminando metadatos y quedándonos con el correcto, ¿ya? De hecho, en mi estadía por el gobierno, yo apostaba mucho a que no trabajáramos tanto en limpiar manualmente metadatos, porque sin duda, de aquí a unos 3 años más, la inteligencia artificial lo iba a hacer solo prácticamente. Entonces, ¿para qué después estar trabajando el doble hoy en día? Si no es una urgencia nacional en el fondo, no hay para qué estar haciéndolo manualmente, ¿ya? Entonces también a nivel de información geográfica disponible a los ciudadanos, también esto ha ido creciendo significativamente. Pero viene un desafío, algo se lo adelanté anteriormente. Perdón, voy a encender la luz. Ahora sí. Una cosa es que podamos tener toda la información bien ordenada, etcétera, etcétera. em, pero una vez que ya está ordenada, porque sin duda en este caso hasta el 2020, no, hasta el 2018, más o menos, 2018, 2019, se hicieron grandes esfuerzos para tener toda esta información súper bien montada, ¿ya? Y después del 2018 en adelante, básicamente era como ya empezar comenzar a pensar en temas ya más tecnológicos, de mejora, velocidad, porque ya la casa estaba bien ordenada y de alguna manera la orquesta ya estaba tocando bastante afinada, ¿ya? Entonces, los siguientes pasos ya eran otros, ya era empezar a decir, eh, pensemos ya a otro nivel. Y acá se viene este desafío, ya el 2018, 2019, y el desafío en este caso es que de darle un uso a la información territorial, ¿ya? Poder entender bien para qué tenemos la información territorial, como dejémonos de prometer que con la información podemos salvar el mundo, sino que ahora empecemos a salvar el mundo, ¿ya? Por ende, se hizo necesario empezar a trabajar en plataformas que pudiesen leer la información y generar inteligencia, ¿ya? Y la información, dado que siempre la gran promesa es que esté disponible, que esté oportuna, que sea transparente, sea de verdad. Y de alguna manera toda esta información y el conocimiento que se empieza a generar a partir de los datos, esta información este conocimiento nuevo, esté disponible tanto para las autoridades como también para todos los ciudadanos y sea exactamente lo mismo. Por esas cosas de la vida, justo llega la pandemia, ¿ya? Y la pandemia fue una gran oportunidad para echar a andar este desafío. En el fondo si nosotros prometíamos que la cartografía podía salvar al mundo, llegó el momento de salvar al mundo, ¿ya? Y seguramente muchos de ustedes, no sé si recuerdan, a nivel mundial había un dashboard, un panel que fue creado por la Universidad de Johns Hopkins University, que era como cuántos casos de coronavirus habían por cada uno de los países, que era un panel negro donde se veían unas pelotas rojas sobre cada uno de los continentes, sobre cada uno de los países, ¿ya? Y ese em, fue uno de los primeros acercamientos a poder sacarle provecho a la información territorial, ¿ya? Y de hecho, en Chile, el Ministerio de Salud estaba haciendo una pega extraordinaria, que era ¿te acuerdas que recién yo le hablaba del concepto de geocodificación? Que era transformar direcciones en coordenadas. El Ministerio de Salud estaba haciendo una pega extraordinaria de poder geocodificar todos los casos de coronavirus en Chile. Entonces nosotros, conversando, como ya se había activado este comité de emergencia, etcétera, dijimos, oye, pero esto es fenomenal, ¿ya? Porque acá tenemos, por ejemplo, podemos transformar toda la información y poder transformar toda esta información territorial de muchas coordenadas em, eh, y poder transformarlas a un idioma ciudadano, ¿ya? Eh, entonces, para eso teníamos que poder trabajar en una plataforma que pudiese ser bastante intuitiva y que no solamente sea de uso de los 1000 geógrafos de Chile, sino que pueda ser utilizado para todos, ¿ya? Tanto autoridades como también puede ser utilizada también como por todos los ciudadanos, ¿ya? Y para eso es que se desarrolla este visor, que seguramente más de alguno quizás lo consultó. Bueno, este es otro, este es el de vacunas, ¿ya? A ver si tengo imágenes de este de acá. Este fue la primera versión, ¿ya? Este fue la primera versión, que después salió, no sé, a ver, acá está, esta.
Obviamente esta era como una de las pestañas más avanzadas, pero básicamente, si se fijan acá tenemos una cuadrícula de cuadrantes de 1000 por 1000 metros, donde nos decía, por ejemplo, cuántos casos de coronavirus habían por este cuadrante 1000 por 1000, y eso nos teníamos muy bien cuadrado todos los casos a nivel nacional, que obviamente coincidían perfectamente con la suma de todas estas cuadrículas. También se llevaba el registro, obviamente, de cuántos casos recuperados había en el país, cuántos casos confirmados totales, cuántos casos de fallecidos, cuál era la tasa de positividad, y de alguna manera todos estos cálculos venían de una database única que iba siendo alimentada por el Ministerio de Salud, ¿ya? Entonces, todos estos cálculos, la idea era pensar en cómo armar un set de datos único y que desde ese set de datos único pudieran salir todos estos cálculos, ¿ya? Y fue así como se genera un plan, que en este caso se iba a llamar un plan de visores territoriales, y el primer lanzamiento fue el que se llamaba covid.visorterritorial.cl. Como le había mostrado anteriormente, puede que, no sé si hoy en día sigue en línea porque ya la emergencia fue superada, ¿ya? Esta fue la primera versión del visor territorial. Después se fue mejorando en el tiempo hasta llegar a algo así como eh, mucho más como que de poder llegar a incluso hasta este cuadrante 1000 por 1000. Y este caso fue tan exitoso a nivel de tomadores de decisiones, incluso este era un portal que estaba liberado eh, para toda la ciudadanía. eh, este mismo portal era con el que las autoridades estaban tomando decisiones a nivel país, ¿ya? Y el proyecto fue tan exitoso que cuando viene el proyecto de ser uno de los países que lidere el plan de vacunación, se hizo lo mismo. Dijimos, ¿sabes qué? Hemos tenido una excelente respuesta con el COVID. Lo que vamos a hacer ahora es que eh, si queremos liderar en vacunas, también tenemos que poner la dimensión geográfica, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos? Sobre la marcha, tener más reuniones, ahora reuniones de vacunación con el Ministerio de Salud y ver la forma en cómo nosotros podíamos ir dando seguimiento día a día al plan de vacunación. Hoy en día, o ya a finales de la pandemia, ya daba un poco lo mismo en el fondo, quedaba lo mismo esperar, ¿sabes qué? No me toca todavía la vacuna, no importa, me la pongo en 3 meses más, 2 meses más, y ya al final de la pandemia daba lo mismo, ¿ya? Pero si nos remontamos cuando recién comienzan a salir las vacunas, era súper importante darle seguimiento a los grupos y a los rangos etarios, ¿ya? De cómo iba el avance de las vacunas. Entonces, en ese tiempo, la primera dosis, obviamente la población objetivo, que era la cantidad de población que estaba proyectada en Chile, era de 15.200.000, y acá nosotros íbamos viendo el avance por cada uno de los rangos etarios, principalmente porque nos interesaba mucho que los rangos de las personas de tercera edad, estos rangos fuesen, ojalá, con mayor velocidad que los rangos más jóvenes. Obviamente este pantallazo ya está tomado ya cuando hay como varios, este 87 o este 94 ya es como la última tasa de que no se quiere vacunar finalmente, ¿ya? Em, y así sucesivamente después se fue repitiendo esto con la segunda dosis y así sucesivamente, ¿ya? Este caso, por ejemplo, el tema de la vacunación, si el de los casos de COVID ya había sido un éxito, el caso de la vacunación fue doblemente un éxito porque ya fue un caso de éxito a nivel internacional, en el que muchos países nos contactaban y decían, ¿cómo lo hacen? Necesito saber cómo lo logran, ¿ya? Y esto es coordinación, 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 ¿ya? Em, lo bueno es que también todo esto, estos visores de alguna manera también estaban liberados al público, no era información confidencial ni nada, ¿ya? Entonces después se fueron haciendo como otro tipo de visores para ver si había algún tipo de enganche, por ejemplo, con temas de ciclovía, a medida que se iban abriendo también en tiempos de pandemia los parques nacionales, y así se fueron haciendo como varios temas, pero obviamente los que dieron más que hablar sin duda fueron los visores del avance de las contagios de coronavirus y el avance de vacunación, ¿ya? Eh, bueno, este es el visor como el que le estaba mostrando delante, que era el visor de vacunación en yomevacuno.visorterritorial.cl. Ahí también iban los avances por dosis, etcétera, etcétera. Luego también, y fue bastante visitado en su minuto, pero era porque salía mucho en las noticias, y de hecho había muchos pics cada vez que esto salía en los noticiarios, que era el de elecciones.visorterritorial.cl. Quizás muchos de ustedes no se acuerdan porque obviamente eran como noticias muy spot, pero esto es, remontémonos a la época del coronavirus, ¿ya? Donde, por ejemplo, se acuerdan que igual nosotros seguíamos en elecciones, que esto era, por ejemplo, elecciones 2021, y el gran tema era, chuta, salir para la calle, tener contacto con más personas, hacer una fila con más personas, entonces era tema, ¿ya? Entonces acá nosotros llegamos al nivel de poder saber dónde estaban los puntos de votación, los puntos obviamente paraderos, etcétera, etcétera, pero principalmente saber cuál era la tasa de contagio en la zona
la zona de, por ejemplo, de mi punto de votación, con cuánta gente más o menos yo me pudiese llegar a encontrar. Ahí habían como hartas estadísticas que era muy importante saberlas antes de dirigirse al local de votación, ¿ya? Obviamente este visor no tuvo como el mismo golpe como los otros, ¿ya? Porque era algo muy spot, era algo muy solamente de los días de votación, y obviamente teníamos un alza en las visitas cada vez que salían las noticias y punto, ¿ya? Bueno, llegamos a generar varios visores. De hecho hubo una página que se llamó visorterritorial.cl, donde íbamos armando como todos los principales visores que se iban armando y que de alguna manera también iban teniendo como muy buena tasa de aceptación por la ciudadanía en la época, ¿ya? Pero nos dimos cuenta y empezó a pasar algo a nivel de ISNIP, ¿ya? Y a nivel de lo que era el concepto de I de Chile. Inicialmente, el concepto de I de Chile, nosotros sabíamos que nuestros usuarios eran especialistas en sistemas de información geográfica, que eran cuando les hablo así como les hablo en broma de los 1000 geógrafos que existen en Chile, son estos, ¿ya? Y también el mundo académico, personas que necesitan mucha información. Pero cuando nos definimos que ya teníamos todos los datos bien ordenados y que ya era el momento de empezar a generar conocimiento y aplicar conceptos de inteligencia territorial, es que nos dimos cuenta de que que podíamos llegar a otro segmento de gente que antes no tenían ni idea que nosotros existíamos. Bueno, si bien hasta el día de hoy quizás no lo saben porque es un mundo muy técnico, pero a la gente le interesaba entrar a la página web. ¿Quién estaba detrás de la página web? Quizás le da lo mismo, ¿ya? Pero sí estábamos aportando al conocimiento de la gente de Chile. Y empezamos a darnos cuenta que llegamos muy bien a las autoridades, a todos los servicios públicos, a otro tipo de estudiantes, a las empresas privadas, y lo más importante es que empezábamos a llegar a los ciudadanos. Entonces, lo que inicialmente, y de Chile como concepto, era una página web que principalmente era visitada por especialistas, académicos, luego de impulsar este plan de visores territoriales que venía apalancado por este concepto de aplicar inteligencia, nos vimos enfrentados en un positivo cambio. Y ahora ya éramos visitados por otro segmento de gente. ¿Se acuerdan que yo le hablaba de que más o menos habían cerca de 500, 600 mil visitas anuales? Ya. La curva, una vez que aplicamos este nuevo desafío de inteligencia territorial, la curva fue así, ¿ya? De un minuto a otro, exponencialmente empezamos a tener visitas del orden de 6,7 millones. De hecho, pasamos los 7 millones de visitas anuales, ¿ya? Algo que veníamos nosotros muy acostumbrados a tasas, perdón, bastante bajas, ¿ya? Y de un minuto a otro, exponencialmente empezamos a recibir muchas visitas, y ahí nos dimos cuenta de que este plan de llegar a más gente empezó a funcionar. Nos empezó a conocer. La señora Juanita entraba a covid.visorterritorial.cl, y de hecho, por ejemplo, en ese tiempo, cuando yo iba a la oficina, tomaba el metro, y en las pantallas del metro estaban publicados los visores que nosotros hacíamos. El metro obviamente no tenía ni idea quién había hecho los visores ni nada, pero encontraba que era muy bueno publicarlo y eran nuestros visores, ¿ya? Y ahí uno se siente orgulloso de que en realidad haciendo una buena pega, muy enfocado a la ciudadanía, etcétera, etcétera, y una muy buena coordinación, podías mover la aguja del desarrollo nacional, ¿ya? Esto, como yo les dije, quizás ustedes entraron a este portal web, quizás ni sabían que estaba el SNIP por detrás, no lo sé, pero sí a nivel internacional empezó a ser muy mirado. Nos contactaban, como les dije, prácticamente de toda América para saber cómo lo hacíamos. Todos querían tener esta receta, y de hecho hasta en ese tiempo obviamente también incluso ganamos un premio internacional, que fuimos galardonados como Ministerio de Bienes Nacionales como el premio al SIC a nivel internacional del año, gracias a este plan de visores territoriales, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir en este caso, a modo ya de resumen, es que una IDE, cuando hablamos de decir, oye, ¿sabes qué, Cristian? Necesito que hagas el ramo de IDE Chile, perdón, de IDE. No es solamente hablar de tecnología, 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 ni tampoco quedarnos en muchos conceptos como muy teóricos, sino que debemos también cambiar un poco el chip y empezar a entender de realmente para qué es la IDE. De que esto tiene un trasfondo técnico, de que tiene un trasfondo que la gente pueda acceder a la información y poder descargarla, de que existen ciertas jerarquías, pero hay estas cosas más. Tenemos que tener un apoyo legal, ¿ya? Tenemos que tener un decreto, una ley, algo que nos respalde nuestra creación. Pero, y lo más importante, y muchos de ustedes el día de mañana se van a titular como ingenieros. Los ingenieros, antes de partir cualquier cosa, lo primero que uno se debe preguntar es ¿para qué? ¿Ya? El para qué ustedes como ingenieros se lo tienen que grabar en la mente. Y cualquier cosa es ¿para qué esto? ¿Para qué esto otro? Y no es ponerlo en duda, es que yo necesito saber cuál es el objetivo de esto, porque el camino da un poco lo mismo. Lo que yo necesito saber es cómo logro ese objetivo, ¿ya? Entonces, si tenemos un respaldo político o legal, o tengo mucha información que la gente puede descargar información, yo igual necesito preguntarme, ¿y para qué es esto? Porque quiero hacer feliz a los 1000 geógrafos, para que puedan ser felices en sus trabajos y mostrar que hacen bien las cosas, pero a mi persona no será mejor
poder pensar en cómo tener un impacto en los 15 o 17 millones de chilenos mejor, y empezar a pensar en cómo llegar allá. Sin duda, si yo le doy, por ejemplo, información territorial a los 1000 geógrafos que vienen en Chile, obviamente también voy a estar impactando indirectamente a todo Chile, porque gracias a eso es que se proyectan los puentes, se proyectan los caminos, se hacen planificaciones urbanas, etcétera, etcétera, ¿ya? Em, pero tengo mucha materia prima también que, para poder ayudar y poder llegar a todos los ciudadanos, ¿ya? Entonces, en realidad es como darle una vuelta más ingenieril, en el que no solamente vamos a satisfacer a un grupo pequeño de la población, sino que tratar de pensar en todos, ¿ya? Eh, bueno, eso es lo que les quería comentar en la clase de hoy, tomar I de Chile como un caso de éxito. Si ustedes se fijan, no entré en ningún detalle que, por ejemplo, si yo lo hubiese cambiado todo esto a I de Estados Unidos, podría haber sido exactamente la misma clase. Si lo hubiésemos cambiado este título a I de Talagante, exactamente lo mismo. ¿Ya? Lo importante es que ustedes se queden con estos conceptos y que estas formas de hacer las cosas se pueden extrapolar en cualquier institución, en cualquier organización. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? Profe, ¿de qué forma en un incendio, bueno, lo que pasó el año 2024, por ejemplo, lo que pasó en Viña del Mar, puede ayudar el IDE? Ya, la IDE, por ejemplo, para el caso de... Gracias por la pregunta, súper buena. Y de hecho hay harta respuesta. En primer lugar, la IDE, cuando sucedió esto, activó este comité, de este grupo de trabajo de emergencia, porque inmediatamente muchas instituciones necesitaban hacer como el contraste de, por ejemplo, tenemos un área afectada, pero necesitamos hacer el contraste de ¿cuántas casas se quemaron? Como la primera pregunta, porque si vamos a terreno, hay muchas casas que están en ceniza y que son súper difíciles de contar, y tampoco es el momento como para hacer una fila, con todas las personas afectadas y empezar a decir, ¿cuál es la familia de usted? No, la familia González Aravena. No, yo soy la familia Pérez, em, no sé, García. No, yo soy la familia Chandía Jorquera. Tampoco es el momento para hacer una lista y empezar a hacer quizás como un catastro, si necesito tener de aquí a mañana el catastro completo de cuántas casas siniestradas hay. ¿Ya? Entonces la única manera, por ejemplo, acá es, por ejemplo, como ustedes seguramente, más de algunos vio esto, quiere hacer contrarrestar imágenes satelitales, que es la imagen satelital de quizás la última imagen de archivo, que puede ser de la semana pasada o de hace 2 semanas atrás, una imagen de archivo y versus una imagen satelital de ahora, y con eso nosotros podemos hacer el conteo perfecto de cuántas casas ya no hay, ¿ya? De hecho, algo importante, me acordaste de algo, Gonzalo, ¿cierto? Em, Me acordaste de algo por ejemplo, imagínate, nosotros activamos el charter de imágenes satelitales y tenemos las imágenes antes y después. Y yo necesito la respuesta mañana. Y el que tiene que dar esta respuesta, por ejemplo, puede ser CONAF o la CENAPRED, por dar un ejemplo. Pero imagínate los pobres gallos de CONAF y CENAPRED, la cantidad de pega que tienen en ese minuto, y más encima tienen que hacer un análisis, con un nivel de exactitud perfecto, porque una casa más o 2 casas menos puede dejar, sin, ¿cómo se llama? Sin una ayuda económica, sin un subsidio, sin una solución habitacional a otra persona. Cada día que pasa, es que tengo gente, sin un techo, tengo gente que está muerta dentro de sus casas, etcétera. Y también parte del equipo en este caso es que una vez, por ejemplo, siempre me acuerdo de este caso, que era el Cerna Geomín, y ellos decían, ¿sabes qué? Cuando hay incendios grandes en Chile, yo no tengo función que aportar, ¿ya? O sea, como Cerna Geomín, no estoy haciendo nada, yo no me tengo que activar, puedo venir a las reuniones, pero yo no tengo nada eh, que ver con la emergencia. Y ellos dijeron, por lo tanto, lo que yo puedo hacer es que puedo poner a disposición gente, porque tengo gente disponible para hacer análisis de imágenes satelitales. Entonces ellos se pusieron a disposición con recursos humanos y ellos dijeron, ok, el SAF se puede conseguir o el mismo SNIP, o a través de RI Chile con los programas en caso de emergencia, se pueden conseguir imágenes satelitales en un par de horas, rápido, aquí están, pero con AFTA decir, chuta, es que no tengo gente para hacer este trabajo porque lo tengo todo desplegado en terreno, pensando en el incendio, Senapred está en lo mismo, pero de repente tengo un Cernagiomin que está en su oficina con aire acondicionado, en el que yo le puedo mandar las imágenes por algún medio informático, oye, descárgalas de acá y me puedes por favor hacer el análisis. Entonces, aún así existe, un apoyo de colaboración mutua, tanto en recursos de información geográfico como también en recursos humanos. ¿Ya? Así que con eso ahí respondo, Gonzalo, como este tipo de activaciones en caso de emergencias podemos hacer en este tipo de emergencias que son más rápidas. Gracias, profesor. Y otra consulta. Ayer, en la materia, bueno, hay momentos que yo no puedo estar por mi horario de trabajo, por eso de repente después yo llego y escucho nuevamente las clases que usted nos dicta. Habló de los sistemas globales, regionales. Entonces me quedó la duda con regional. ¿Existe alguna IDE regional? ¿Sí?
De hecho, cada una de las regiones de Chile tiene su IDE, ¿ya? Las puedes googlear, vas a llegar. Hay algunas que quizás, por ejemplo, quizás no tienen un geoportal, pero sí tienen un mandatado por cada una región, que es la contraparte con la I de Chile en este caso, con el SNIT. Él forma parte del SNIT, obviamente. Y obviamente si no tienen nada publicado es porque seguramente están trabajando en algo, están consiguiendo fondos, información, etcétera, pero todas las regiones por mandato tienen una contraparte SNIT. Ok, profesor. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, señores? Profe, yo quería consultarle si había una posibilidad de dejar la prueba de sábado a domingo para poder tener el sábado para revisar el material. Sí, podemos hacerlo. Estamos a tiempo también aún de que se active, no sé, la prueba, por ejemplo, que tengan todo el sábado y domingo. Por ejemplo, sábado, voy a inventar, 9 de la mañana hasta domingo a las 23:59. Profe, Estamos a sería tiempo de genial. hacer. ¿Mm? Gracias. Bien, señores, dejamos hasta acá hoy para que puedan descansar y nos vemos el viernes. Muchas gracias, profesor. Que descansen. Buenas Muchas noches. gracias, profesor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas Buenas noches.